Continuamos con el Meridiano BTV y qué honor, qué alegría, qué placer recibir a este joven político destacado, muy querido por muchos, empezando por mí, con quien vamos a conversar sobre su propuesta de llegar al Senado de la República. Es José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato a senador por el Distrito Nacional, entre muchas otras cosas. José, bienvenido al Meridiano BTV. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes para ti y para Omniel. Para mí es un honor y un gran placer estar aquí hoy. José, Gracias qué por la gusto invitación. verte. Gracias. Le decía fuera del aire que de los políticos que tiene concepto de discutir los temas, tú eres uno de los pocos. De verdad, puedo estar contrario. Yo con altura y respeto. Yo conocí a José en un debate que tuvimos en un programa que teníamos Guido y yo, que nos dijimos de todo, pero con altura. ¿Verdad que sí? Hace un Así tiempo. es. Sí. Pero debatir contigo no es fácil. No es fácil. Mantener la calma contigo hay que tener mucha calma. José, y voy a empezar precisamente por donde concluimos la última vez, donde nos quedamos la última vez. Hablábamos de la marca PLD. En ese momento yo te decía, la marca PLD está muy golpeada. La gente tenía la percepción de que el PLD se robó el país, aunque ahora parece ser que eso se ha ido invirtiendo. El tiempo como que ha ido poniendo ciertas cosas en su lugar. ¿Cuál es el posicionamiento en este momento del PLD frente al electorado y cuál es el posicionamiento tuyo en el Distrito Nacional para competir a la senaduría? Pues mira, yo creo que tal y como tú lo planteas, a lo largo de los 3 años, creo que se ha ido dando cuenta a la gente que no eran las cosas como lo pintaron. Que lo que se atribuía al partido no era como se pensaba. Y en estos 3 años, además, dentro de nuestro propio proceso de transformación y de reestructuración interna, se ha dado una situación de sustitución hasta cierto punto de las principales figuras de nuestro partido, hasta tal punto que nuestro candidato presidencial pues, es parte de un relevo político entre muchos otros dirigentes. Entonces yo creo que el pueblo dominicano, analizando lo que han sido estos 3 años y haciendo la comparación, que el actual presidente nunca quiso que se mirara para atrás, porque si tú mirabas para atrás, tú te ibas a dar cuenta que el 911 sí funcionaba, que no habían apagones, que la inseguridad no estaba tan alta, que los precios de la canasta básica familiar no habían aumentado como lo han hecho en estos 3 años, pues entonces se comenzó a dar esa comparación obligada de cómo yo me encontraba hace 3 años a cómo yo me encuentro hoy. Pero además, también, cómo lo que hace 3 años se satanizaba, lo están haciendo diariamente 3 y 4 veces peor. Entonces yo creo que eso ha hasta cierto punto contribuido a crear un poco de conciencia en la sociedad de que no fue lo que me vendieron en el 20. ¿Y por qué el PLD? No eran... Los que se criticaba lo están haciendo. Exactamente. ¿Y no eran tan malos como ellos. Entonces, cuando tú analizas todo, la educación, la salud, estancias infantiles, el CAID, el metro, en 14 años nunca tuvo un problema. Y la semana pasada, lamentablemente, vimos lo que ocurrió. Todos los servicios públicos en estos 3 años han ido deteriorándose hasta tal punto que antes tú sacabas una libreta de pasaporte a las 2 o 3 horas. Hoy son 6 y 7 meses. Entonces yo creo que el pueblo ha ido creando conciencia y se ha dado cuenta que el cambio ha sido un gran fracaso. ¿Y por qué? Dame ocasión, una cosita nada más, sí. Lady, perdóname, que tú eres una dama. ¿Por qué razón el PLD, viendo ese escenario que tú planteas, donde se ha retrasado todo, donde hay problemas hasta para sacar una libreta de pasaporte, por qué el PLD ha bajado sus críticas respecto a temas fundamentales que le afectan al pueblo y que el gobierno no lo resuelve? Te pongo un caso sencillo. Te pongo un caso sencillo. El canódromo. Todo el mundo está escandalizado con que un ministro en ejercicio con fondos públicos compre ese bien del Estado. No solo eso, que se lo hayan vendido
800 millones de pesos menos de lo que dice el Precio de vaca Estado. muerta, como dicen. Hay una parte importante de la prensa que no dice nada, pero el principal partido de oposición, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, que ahora están unidos, como que se han olvidado de ese tema. No, lo que ocurre es que no, hemos siempre sido críticos de lo que hay que criticar. Y lamentablemente hay tantas sombras que hay que criticar entonces prácticamente diario. Lo que ocurre es que parte de lo que ellos satanizaban, que era la publicidad, hoy día gastan 4 veces más de lo que gastaban nuestros gobiernos. Y hay hasta cierto punto un nivel, yo no quiero decir de complicidad, porque no es así, pero un nivel como de trátalo suave, los temas duros en muchos medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros hacemos crítica, la narrativa que Palacio ha intentado mantener y lo ha hecho exitosamente durante un tiempo es que usted no tiene la calidad moral para criticar. Pues no, están equivocados porque el PLD sí tiene calidad para criticar lo que sea en este país. Porque si este país tuvo 20 años de crecimiento, fue porque de esos 20 años, 16 años el PLD fue el que tuvo las riendas del poder. Tú sabes que en una ocasión le comenté a Abel y a otras personas del PLD cuando estaban atacando todo lo que entendía que estaban haciendo mal este gobierno, yo les decía, ahora mismo en este momento no es momento para ustedes atacar lo que está haciendo mal, porque el mismo pueblo se va a encargar de atacarlo, porque si ustedes lo hacen ahora, inmediatamente el pueblo les saca en cara lo que entienden que ustedes hicieron mal, y entiendo que lo están haciendo bien. Ahora bien, tu propuesta de llegar al Senado de la República por el Distrito Nacional, que te vas a enfrentar a Faride, Sí. y si no hay alianza en ese No hay aspecto, alianza. te vas a enfrentar No hay alianza, no a hay Omar alianza, Fernández. no hay alianza. No hay alianza No hay en ese alianza. aspecto. En Ok. el Distrito Nacional no habrá alianzas y eso debe quedar claro. ¿Por qué? Excelente. Porque ¿qué ocurre? Las alianzas son un mecanismo estratégico de los partidos en función de la conveniencia de los intereses del país, de las candidaturas y de los partidos políticos. Entonces, si tú tienes una plaza electoral en la que tú crees que tú puedes ganar y yo creo que yo puedo ganar, entonces no vamos a llegar a un acuerdo. Tú no me vas o sea, tú no me apoyas, pero yo tampoco. ¿Por qué? Porque cada uno cree que la podemos ganar. ¿Y Exacto, por qué el y PLD están bien entonces te posicionados. pone al lado a Iván Lorenzo y no No. te deja ir solo? No, a ver, no. O una parte de tus compañeros te ponen... No es que el PLD puso a nadie. O Danilo. ¿Quién fue que puso a Iván Lorenzo a No. competir? Iván Lorenzo Que no es de aquí, expresó que no es de aquí, su dicho sea de intención de que lo midan en las encuestas y tiene derecho a que lo midan. Pero en yo las tengo una encuestas. inquietud. Ahora, de ahí Por a el que los distrito. electores del Distrito Nacional se sientan identificados Con alguien de de Elías Piña. ahí a que él tenga el perfil para ganar en el Distrito Nacional, ya eso es otra cosa. Pero es inteligente que un actual senador bien posicionado en su provincia quiera venir a otra provincia que no es la de él, cuando hay otros candidatos del partido que pueden también marcar y que están aptos para competir. ¿Por qué no se queda en su provincia y se repostula? Es una locura. Yo creo que esa es una pregunta que en todo caso hay que hacérsela a Iván Lorenzo. No. ¿Cuál es tu valoración de la actual senadora del distrito? La actual senadora ha sido la decepción más grande de los últimos años. ¿En qué tú crees que ella le ha ¿Por qué? fallado al Distrito En Nacional? absolutamente todo. En la No en representación, todo. en la representación, en la fiscalización, en la representación, en la fiscalización y en la legislación. ¿Por qué? Tú no puedes representar a quien tú no conoces. Tú no puedes representar los sueños, los desafíos, los problemas de una comunidad si tú no interactúas con esa comunidad, si tú no la visitas. Entonces, cuando yo voy a los barrios, a los ensanches, a los sectores, lo que me dice todo el que vive en esas zonas es que yo voy más que la actual senadora a esos sitios. Entonces, tú no puedes representar eficazmente los intereses de un electorado, de una demarcación con la cual tú no convives, con la cual tú no interactúas, número uno. Número dos, fiscalización. Cuando ella era diputada nos recordamos que pedía contrato, interpelaciones de ministros, de directores, etcétera.
¿qué ha hecho en estos 3 años en ese sentido? Quedarse Absolutamente nada. Todo lo contrario, ha bloqueado las solicitudes de interpelaciones de los funcionarios de su gobierno. ¿En serio? Claro. Bloqueado, así. Bloqueado, claro que sí. Ha votado en contra cuando se ha sometido una resolución para interpelar a X funcionario. Ella es de la que vota en contra. Entonces, el discurso de la transparencia, que le dio muchos resultados en el 20, lamentablemente nos hemos dado cuenta de que no era más que una pose. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la ley de fideicomiso y la necesidad de incluir en ella las disposiciones de la ley de compras y contrataciones, ¿tú sabes lo que ella hizo? ¿Qué hizo? Abandonó el hemiciclo. ¿Por qué? Porque no se iban a incluir. Entonces, lamentablemente, el distrito yo creo que requiere, que merece alguien que tenga una sola cara y un solo discurso. Una pregunta, José, antes de irnos, que ya no están haciendo señas. Aquí le dan Ya no están muchísimos haciendo minutos señas. a gente que viene a Pero hablar ven acá. pendejada, entonces a No, nosotros... y le ¿y faltó cómo la hablar de vaina? su propuesta. No me joda. Vamos a Una hablar. pregunta, Claro. José. Dame 3 minutos más a quien sea. Sí. Quiten segmento de aquí. Oye, José, una pregunta. He leído en los últimos días en los medios que tú diste una declaración a propósito del discurso del presidente en la Organización de las Naciones Unidas de que esto es marketing político, la situación de la frontera. ¿Tú crees que eso ha sido creado o realmente hay una crisis o a ustedes se le ha ido la mano como partido de oposición tratando de desacreditar al presidente? Para nada, eso es un marketing político desde la A hasta la Z. ¿En qué tú Porque te sustentas? bueno, pues yo te voy a decir, es un canal que supuestamente se había detenido la construcción hace 2 años. Sí. Y dicen que se retomó apenas la semana pasada. Ahora, cuando tú vas a los documentos y tú te das cuenta de la denuncia que hizo la Cancillería en el mes de julio del 21, Sí. desde ese día hasta la semana pasada, nunca hubo ni una reunión de seguimiento, ni otra nota de Cancillería a Cancillería, y mucho menos una explicación de por qué continuaban los trabajos. Porque que no me diga nadie que no pusieron otro blog y otra varilla. El CESFRONT, los órganos de la seguridad fronteriza, estaban viendo lo que estaba pasando Y eso ahí. ¿Tú crees que el se hace presidente de- eso no ha se hace de un conseguido día para algunos puntos otro. con eso? Dime. ¿Tú crees que el presidente ha conseguido algunos puntos Es hablando parte de de ese una tema? estrategia política, porque fíjate cómo él nos presenta un panorama sombrío de la frontera, ¿no? Donde manda un convoy militar como si vamos para una guerra y dice que hay una situación grave en la frontera y ese mismo día sale del país. En serio, el que tiene una situación grave en su La dejó bien frontera resguardada. se queda en su país viendo la situación grave. Pero no solamente eso, va a una cumbre en Cuba, vuelve y entonces, ¿qué ocurrió con todo ese convoy, con esos helicópteros? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, fue un bulto. Un bulto. ¿Por qué? Porque forma parte de un guión estratégico electoral que sus asesores le han armado. Entonces, va a la ONU, a la Asamblea de la ONU, donde el tema central no tenía nada que ver con eso, pero toca el tema de medio ambiente, muy bien. Por 29 segundos, jala por los moños el tema de la corrupción, que no tiene nada que ver con su discurso que él estaba dando, y luego habla de presentar la candidatura del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque eso reafirma el compromiso que tiene el país con la defensa de los derechos humanos. En serio. Para enfriarse con la comunidad internacional. Cuando más del 70% de los presos son presos preventivos. Eso es violación de derechos humanos. ¿Y tú no crees que Cuando la eso presunción de en el inoc- fondo es un tema para facilitar la situación de haitianos indocumentados, quizá por alguna presión de otros estados, para que ellos puedan entrar aquí? Ahora, te vamos a dar esto, pero tú tienes que dejar que los haitianos estén ahí tranquilos. Lo que ocurre es que nadie sabe, porque es que este es el gobierno que más oculta datos. O para nadie es un secreto que el principal ministerio, el que más recursos maneja, es el que más niega las solicitudes de libre acceso a la información pública. Sí, el Ministerio de Educación. Entonces, este es un gobierno opaco. Entonces, él por un lado dice, él habla de la transparencia y del buen uso de los recursos, pero todos los ministerios niegan acceso a las informaciones institucionales. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Para tú darte cuenta de la incoherencia, tú solamente debes analizar el discurso con los hechos.
Y ahí hay un divorcio total. Dantes, ya para concluir y despedirte, ¿a qué vas al Senado de la República? A representar efectivamente al Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque conozco el distrito, las 3 circunscripciones, estoy en sus barrios, en sus sectores, sé sus necesidades y quiero ir a priorizar leyes que impactan en la vida diaria de los ciudadanos. ¿Estás de acuerdo que hombre con hombre se casen? Tú como senador votarías a favor. Espérate, pero déjame acabar. Ese tema porque sin dejar de lado los grandes proyectos, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. Pero, por ejemplo, aquí hay leyes que impactan en la vida diaria, tuya, mía, que datan de la década del 50. La ley de condominios no representa la realidad de las zonas urbanas, menos la del Distrito Nacional. La de la seguridad social, que por fin la reformen, ley de la seguridad por favor. social es muy compleja. Ese es de los grandes proyectos que va a tomar mucho tiempo lograr un consenso. Pero por otro lado, tú tienes la ley de divorcio. ¿Qué ocurre? Tú te casas ante lo que la gente llama el juez civil, que es el oficial del Estado civil, y tú sales a los 15 minutos. Listo, ya casado. Y para tú divorciarte. ¡Ay, qué lío! Un proceso legal No que acabe en un tribunal. Entonces, ¿por qué tenemos que complicarle la vida a los ciudadanos? Vamos a facilitársela, adecuando leyes que nadie se recuerda que están ahí, pero que te impactan en el día a día de la gente. Entonces está está la ley de condominios, está la ley de la distribución espacial en los centros comerciales. No es posible. Dile a los cristianos y a los grupos progres, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Sobre el Código Penal, sobre las 3 causales. Ya. Díselo porque te va a ir sin... Sí, bueno, con esa te despedimos ya. Mira, a ver, yo soy un ciudadano que fue criado en una fe cristiana católica desde pequeño. ¿Qué ocurre? La Constitución en el artículo 37 dice que ese derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay gente que dice, bueno, pero hay que buscar excepciones. Y es cierto, la Constitución en el artículo 74.2 hace la reserva de ley cuando hay que restringir un derecho fundamental. El tema está en garantizar un equilibrio, una ponderación de ambos derechos. El de la mujer, que en función de su dignidad humana y de su propia supervivencia, entiende que debe darle término a un proceso de gestación. Claro. Y por otro lado, ¿no? Esa vida del no nato. Entonces hay que llegar a un acuerdo en que el Estado... Pero tenemos 20 años. Estoy de acuerdo con esa solamente. El Estado no revictimice revictimice a damas que hayan sido víctimas de ciertas situaciones, como las violaciones, como situaciones médicas que puedan poner en riesgo su propia vida. Ojo, y yo particularmente, mi madre tuvo riesgo en su embarazo conmigo. Y 4 médicos le dijeron a ella, usted puede hasta perder la vida. Usted tiene la opción de dar por terminado esto o se corre el riesgo, pero yo no me atrevo. Y ella, mira el gallito de pelea que dio. Por su fe católica, andó como por 5 médicos. Y un médico le dijo a ella, no, usted lo puede tener. Va a ser muy complicado, pero tiene que ir a cama durante los próximos 5 meses. Y aquí estoy yo. Lo que te quiero decir es que debe haber opciones. Eso no significa que haya una libertad para que se terminen los embarazos. No, de una manera libre. Pero debe haber, el Estado tiene que contar con herramientas que permitan que las gentes puedan decidir, porque yo no puedo imponer mi credo, mi dogma, mi fe a otras personas, porque hay gente que no cree en Dios. O sea, pedí 3 minutos y me dieron 5. Sí, Dantes, te esperamos cuando seas ya el candidato a senador por el Distrito pues eso es Nacional. ya la próxima semana. Te esperamos aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Condesa. Muchísimas gracias a ti. Usted continúe con el Meridiano BTV. Gracias.